Siempre creí que la vejez sería el tiempo de cosechar la paz, después de tantos años de costura, de sacrificios y de noches sin dormir. Imaginaba que, junto a la memoria de mi esposo, tendría el cariño de la familia como refugio. Pero el día de la lectura del testamento, descubrí que solo me quedaba un viejo garaje, mientras mi sobrino se llevaba todo. Y si piensas que mi historia termina con esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que encontré dentro de ese lugar cambió por completo el rumbo de mi vida, y nadie jamás hubiera esperado el final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más historias como esta. Mi nombre es Estela Márquez, tengo 71 años, y durante casi toda mi vida fui costurera, esposa dedicada y tía madre de un muchacho al que crié como si fuera mi propio hijo. Creía que mi mayor riqueza eran los afectos, hasta que descubrí lo que estaba escondido entre polvo, cajas viejas y mentiras. El día de la lectura del testamento todavía llevaba en el pecho el peso del luto. Entré al despacho con mis pasos cortos y un nudo en la garganta, mientras el resto de la familia se acomodaba en sillones de cuero que olían a polvo viejo y perfume caro. El lugar estaba lleno de retratos solemnes y de un silencio que parecía vigilar mis pensamientos. Me senté sin esperar nada, pero en el fondo guardaba una chispa de esperanza, como si Julián hubiera dejado algo para mí. El abogado abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer con voz firme, sin mirar a nadie a los ojos. Cuando escuché el nombre de Raúl, mi sobrino, se me apretó el estómago. A él le entregaban la casa principal con sus pisos de mármol, el coche de lujo estacionado en el jardín y las cuentas declaradas en el banco. A mí, en cambio, solo me quedaba un viejo garaje en la calle Zaragoza. Sentí que la sangre me abandonaba de golpe. Vi cómo Raúl bajaba la cabeza fingiendo humildad, pero su sonrisa apenas contenida lo delataba. Alrededor de la mesa, algunos familiares se miraban con satisfacción, como si estuvieran celebrando un premio secreto. Yo sostenía el pañuelo negro con el que me había despedido de Julián, apretándolo contra las manos para no romper en llanto frente a todos. Nadie me dirigió una palabra, ni siquiera un gesto de consuelo. El eco de la decisión resonaba en mi pecho con más fuerza que la propia voz del abogado. Era como si el mundo entero me estuviera diciendo que no valía nada, que después de una vida entera de esfuerzo y de fidelidad, me quedaba con lo que nadie quería. Recordé mis años de costurera, mis noches largas arreglando ropa ajena para que otros lucieran en fiestas elegantes. Todo eso, reducido a la palabra garaje. Cuando Raúl se levantó, su saco de diseñador brilló bajo la luz del ventanal. Caminó hacia mí y me puso la mano en el hombro, inclinándose con un aire de superioridad que me hirió más que cualquier cuchillo. «Ni sabe manejar, tía», dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Eso no le sirve para nada». Las risas contenidas estallaron en miradas cómplices que me atravesaron como agujas. Yo bajé la vista y sentí que me quemaban las mejillas. No lloré. No les di ese gusto. Solo apreté los labios y me quedé inmóvil, como si mi silencio fuera mi última defensa. El abogado cerró los papeles y con un gesto rápido dio por terminada la reunión. Todos se levantaron de inmediato, rodeando a Raúl como si fuera un príncipe recién coronado. Yo me quedé sentada, recogiendo con cuidado la pequeña llave oxidada que me habían entregado, tan ligera en la mano y tan pesada en el corazón. Salí del despacho despacio, arrastrando mis pasos sobre el suelo de mármol brillante que ya no me pertenecía. Afuera, el aire de Puebla me golpeó la cara y por un momento creí que el mundo entero se reía conmigo. Guardé la llave en el bolsillo de mi vestido negro, apretándola con fuerza como si fuera lo único que me mantenía de pie. En el camino de regreso a casa, mi mente se llenaba de preguntas y silencios. ¿Qué escondía ese garaje olvidado? ¿Por qué Julián había decidido dejarme solo eso? Yo no tenía respuestas, pero algo en mi pecho me decía que esa llave oxidada no era tan inútil como todos creían. Esa noche regresé a mi casa con el cuerpo cansado, pero la mente inquieta. Dejé el vestido negro sobre la silla del comedor y me quedé un largo rato observando la llave oxidada que descansaba en mi mano. No parecía gran cosa, apenas un pedazo de metal viejo, pero algo en mí decía que escondía una respuesta que todavía no entendía. Mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la cocina, decidí que no podía esperar más. Salí a la calle con un chal sobre los hombros, cuidando cada paso sobre el empedrado húmedo. La calle Zaragoza estaba casi vacía,
apenas iluminada por faroles amarillentos que proyectaban sombras alargadas. Frente a mí apareció la puerta pesada del garaje, cubierta de polvo y con manchas de humedad que parecían cicatrices. El aire frío me erizó la piel, pero no retrocedí. Metí la llave en la cerradura y sentí un rechinido áspero que me estremeció. La puerta cedió con un chirrido largo y adentro me recibió un olor penetrante a metal oxidado y madera húmeda. Tosí y avancé despacio, moviendo con las manos algunas telarañas que colgaban del techo. El lugar estaba oscuro, pero un rayo de luz que entraba por una ventana rota me permitió distinguir cajas apiladas, restos de muebles viejos y herramientas olvidadas. Era un espacio pequeño, pero el silencio que lo habitaba lo hacía parecer infinito. Me incliné sobre una caja rota y encontré libros cubiertos de polvo, revistas viejas y una lámpara quebrada que alguna vez debió brillar en una sala elegante. La toqué con cuidado y recordé a Julián encendiendo luces cálidas en casa, siempre preocupado por darme un poco de comodidad. Ese contraste me dolió. Ahora estaba sola, mirando objetos sin valor en un rincón que parecía condenado al olvido. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas asomaron, aunque traté de contenerlas. Seguí explorando y descubrí un estante corroído, con frascos de vidrio que guardaban clavos y tornillos. Todo parecía inservible, como si la vida entera de alguien hubiera terminado ahí, convertida en desecho. Aún así, había algo en la forma en que las cajas estaban acomodadas, demasiado orden para un sitio abandonado. Me arrodillé para mirar más de cerca y pasé la mano por las tablas del suelo, notando una irregularidad que me llamó la atención. Golpeé suavemente con los nudillos y el sonido fue distinto, hueco, como si algo estuviera escondido debajo. El corazón me empezó a latir con fuerza, tan rápido que tuve que detenerme para respirar. Me armé de valor, retiré los objetos que estorbaban y con esfuerzo levanté una tabla que parecía estar apenas encajada. El rechinido de la madera confirmó mis sospechas. Había un compartimento oculto esperando ser descubierto. Con las manos temblorosas, retiré la tapa improvisada y vi una carpeta envuelta en plástico para protegerla de la humedad. La saqué con cuidado, soplé el polvo acumulado y me quedé inmóvil, sosteniéndola como si fuera un tesoro frágil. No entendía qué hacía ahí ni por qué Julián había decidido esconderla en un lugar así, pero la intuición me gritaba que esa carpeta tenía un valor incalculable. Me senté en el suelo frío, iluminada apenas por la luz tenue que entraba desde la ventana. Acerqué la carpeta a mi pecho y sentí un escalofrío recorrerme entera. No era el miedo lo que me dominaba, sino la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Apreté los labios, evitando que el llanto me venciera, y me quedé escuchando el silencio del lugar como si me diera permiso para continuar. La curiosidad me ganó y decidí abrir el primer broche metálico. Dentro había documentos prolijamente ordenados, con nombres, fechas y sellos que no alcancé a comprender en ese instante. Me invadió una mezcla de ansiedad y desconcierto, porque aquello no tenía nada que ver con un simple garaje abandonado. Era como si Julián hubiera querido dejarme un mensaje oculto, esperando que yo lo descifrara en el momento justo. Con la carpeta entre mis manos, salí del garaje y cerré la puerta con esfuerzo. El chirrido volvió a retumbar en la calle vacía y el aire frío me golpeó otra vez. Caminé de regreso a casa sin mirar atrás, abrazando contra mi pecho el paquete de papeles como si llevara una joya preciosa. No sabía exactamente qué significaban, pero lo profundo de mi ser estaba segura. Ese hallazgo no era casualidad, y Julián me había dejado algo mucho más grande que un recuerdo olvidado. Esa madrugada no pude dormir. Dejé la carpeta sobre la mesa del comedor y encendí la lámpara más pequeña de la sala. El silencio de la casa me resultaba pesado, apenas interrumpido por el crujido de la madera bajo mis pasos. Abrí los broches metálicos con cuidado, como si fueran cerraduras que no debía forzar. En cuanto extendí los primeros papeles, el corazón me dio un vuelco. No eran simples recibos, eran escrituras notariales con sellos que brillaban bajo la luz. Me acerqué más para leer y encontré nombres de propiedades que jamás había escuchado de Julián. Lugares con direcciones en colonias exclusivas de Puebla, casas con jardines inmensos, ventanas grandes y descripciones detalladas de su decoración. Cada palabra escrita parecía pintarme imágenes que no coincidían con la vida modesta que compartimos. Era como si hubiera llevado una existencia secreta de lujo, sin dejar que nadie lo supiera, ni siquiera yo. Sentí un mareo y tuve que recargarme en la mesa. Tomé aire hondo para continuar y pasé a la siguiente sección, comprobantes de depósitos en cuentas bancarias extranjeras.
Veía sellos de transferencias, números largos que jamás habría imaginado manejar. Mis dedos temblaban al recorrer esas hojas que olían a papel antiguo, mezclado con un leve aroma de tinta seca. Ahí estaba la verdad. Julián no había sido el hombre silencioso y predecible que todos pensaban. Al fondo de la carpeta hallé una lista de propiedades a nombre de terceros. Algunas estaban descritas con detalles tan precisos que me hicieron imaginar mansiones de techos altos, pisos de mármol y lámparas de cristal que alguna vez vi en revistas caras. La ironía me atravesó. Yo había vivido con lo justo, cosiendo de madrugada para completar el gasto, mientras él ocultaba un patrimonio que superaba cualquier fantasía. Me llevé las manos a la cara y cerré los ojos. ¿Por qué me lo escondió? ¿Por qué no confió en mí mientras estaba vivo? Una punzada de tristeza me recorrió el pecho, pero al mismo tiempo sentí una chispa de orgullo. Julián me había elegido a mí como guardiana de ese secreto, y aunque me dolía no haberlo sabido antes, también entendí que me estaba entregando la última prueba de confianza. Con cada hoja que pasaba, el peso en mi interior crecía. Encontré inventarios de cuentas conjuntas, tarjetas de crédito que jamás usamos, documentos firmados en bancos internacionales. Todo estaba ordenado con precisión, como si lo hubiera planeado cada movimiento sabiendo que un día yo lo descubriría. Me vi a mí misma reflejada en el vidrio de la ventana, con el rostro cansado pero con una fuerza nueva que no reconocía. Decidí tomar un cuaderno y empezar a anotar cada cosa. Escribí direcciones, montos, nombres, fechas. No quería perder ningún detalle porque intuía que esos papeles no solo guardaban dinero, sino una historia que iba a cambiarlo todo. Mientras escribía, me invadía un extraño sentido de responsabilidad, como si de pronto hubiera heredado un poder que debía aprender a usar con dignidad. La madrugada se volvió eterna. Mis manos estaban manchadas de tinta y mis ojos ardían por el cansancio, pero no podía detenerme. Una y otra vez releía los documentos, tratando de convencerme de que no era un sueño. En el silencio, sentí la presencia de Julián, como si desde algún rincón me estuviera observando y susurrando: «Sigue, Estela, no tengas miedo». Me levanté y guardé la carpeta de nuevo en el plástico que la protegía. Caminé hasta mi recámara y la escondí en un cajón bajo la ropa doblada. No confiaba en nadie, ni siquiera en mis propios pensamientos. Cerré la puerta, apagué la luz y me recosté con la sensación de que la casa entera respiraba distinto, como si esos papeles hubieran traído consigo un aire nuevo, cargado de misterio y peso. Antes de cerrar los ojos, recordé las palabras de Raúl en la notaría y el eco de sus risas. Él no tenía idea de lo que yo ahora sabía. Esa ignorancia era mi única ventaja, mi pequeño refugio en medio del vacío. Suspiré hondo y me prometí guardar silencio hasta entender todo. Pero en mi interior, la certeza crecía. Mi vida había dejado de ser la de una viuda olvidada y estaba entrando en un terreno donde el poder, el dinero y la verdad estaban a punto de enfrentarse. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo entumido, pero con la cabeza llena de ruido. Apenas me había vestido cuando escuché golpes secos en la puerta. Al abrir, ahí estaba Raúl, con un gesto altivo que lo delataba desde lejos. Vestía un saco claro de lino y una camisa que seguramente había comprado en alguna boutique cara. El aroma de su perfume invadió el pasillo de mi casa modesta, como si intentara recordarme la distancia entre su mundo y el mío. Me observó con esa sonrisa torcida que siempre había usado cuando quería demostrar superioridad. Sin darme los buenos días, se metió al interior como si fuera dueño de todo. Caminó por la sala, miró mis muebles sencillos y levantó una ceja, como si le incomodara la falta de lujo. «Tía, vengo a hablar de lo que encontró en ese basurero de Zaragoza», dijo con un tono que pretendía sonar amable, pero que estaba lleno de amenaza. Me quedé helada. ¿Cómo se había enterado? No le respondí de inmediato, solo lo seguí con la mirada mientras él recorría el lugar como si inspeccionara un terreno en venta. Raúl nunca respetó mis silencios. Se giró y me encaró directamente. Sé que encontró algo escondido. No me ve a la cara. Julián siempre confió en mí para manejar sus cuentas, y estoy seguro de que dejó documentos. Muéstrelos antes de que todo se complique. Mis manos empezaron a sudar, pero no le di la satisfacción de verme nerviosa. Con voz baja le dije que no entendía de qué hablaba, que el garaje solo tenía cajas viejas y polvo. Él soltó una risa breve y cruel. No subestime mi paciencia, tía. Sé reconocer la avaricia cuando la huelo. Y usted,
con esa cara de santa, está ocultando algo que me pertenece. Cada palabra me quemaba, pero respiré hondo y me quedé en pie. Raúl se acercó demasiado, tanto que sentí el golpe de su colonia penetrando hasta la garganta. No está en condiciones de manejar papeles ni dinero. Apenas puede con su vida diaria. ¿Cómo cree que podrá con cuentas, propiedades y decisiones legales? Lo mejor es que me los entregue y yo me encargo. Así evitamos que cometa errores. Me estaba despojando de mi dignidad, reduciéndome a una anciana incapaz. Me dolió escucharlo porque, aunque sus palabras eran veneno, parte de mí temía que la gente pensara igual. ¿Acaso todos creían que era inútil solo por mis años? Cerré los puños detrás de mi espalda para que no los viera temblar. Lo miré directo a los ojos y respondí con calma que no tenía nada que darle. El silencio se hizo pesado, tan denso que podía escucharse el zumbido del ventilador viejo en la esquina de la sala. Él golpeó la mesa con la palma abierta y su voz retumbó en la habitación. Si insiste en jugar conmigo, la voy a declarar incapaz. El juez se reirá de usted cuando vea que apenas sabe leer balances o firmar cheques. Yo puedo demostrar que no entiende de negocios. Créame, no tiene salida. Después se acomodó el saco, se arregló el reloj brillante en su muñeca y caminó hacia la puerta con esa seguridad que me revolvía el estómago. Cuando salió, me quedé de pie en medio de la sala, con la piel erizada y el corazón desbocado. Sentí que mi casa había quedado impregnada de su arrogancia, como si el aire mismo se hubiera vuelto tóxico. Cerré con llave y me recargué en la puerta, tratando de recuperar fuerzas. El miedo era real, pero debajo de él empezaba a despertar una resistencia que nunca había sentido antes. Miré alrededor y pensé en lo que había visto en la carpeta, las propiedades, los depósitos, los nombres. Todo aquello no era una ilusión. Era la verdad que Julián había querido que yo descubriera. Y aunque Raúl intentara arrebatarme el derecho, no podía permitir que me despojara de la única seguridad que me quedaba. Mi dignidad no estaba en juego, era lo único que aún me pertenecía. Esa noche no concilié el sueño. La amenaza de Raúl resonaba en mi cabeza como una campana constante, recordándome que la batalla apenas comenzaba. Mientras trataba de calmarme, una pregunta me acompañó como un susurro inevitable. ¿Y tú? ¿Crees que la edad convierte a una persona en inútil? Por el contrario, ¿en alguien lleno de sabiduría que merece respeto? La mañana siguiente abrí la ventana de la cocina y me encontré con la voz de doña Carmen, mi vecina. Ella estaba barriendo su patio con ese andar lento pero firme que siempre la caracterizó. Al verme, me sonrió con ternura, como si hubiera leído en mi cara lo que me estaba carcomiendo por dentro. Bajé para saludarla y, sin que tuviera que preguntarme nada, las lágrimas empezaron a resbalar por mis mejillas. No podía fingir más fortaleza frente a ella. Me ofreció una taza de café recién colado y me llevó a sentarme bajo su árbol de bugambilias. Ese rincón de su casa siempre olía a flores y pan dulce, un refugio que me abrazaba en medio de la tormenta. «Estelita, no dejes que te humille», me dijo con una voz quebrada por su propia historia. Yo también fui despreciada por los míos. Mis hijos se fueron detrás del dinero y nunca volvieron. Sus palabras se me clavaron hondo, porque vi en ella mi propio reflejo. Mientras hablábamos, escuchamos el rugido de un motor que retumbaba en la calle. Raúl pasó despacio en un auto deportivo negro, con las ventanas abajo y música estridente que ensuciaba la tranquilidad del barrio. Volteó hacia nosotras y sonrió con esa arrogancia que se alimenta de la humillación ajena. Yo bajé la mirada, avergonzada, pero doña Carmen no. Lo siguió con la vista y escupió al suelo, gesto que decía más que 1000 palabras. Carmen me tomó la mano con fuerza y me dijo: «El dinero es un disfraz, pero la dignidad es la única ropa que nunca se rompe». Yo quería creerle, pero la amenaza de Raúl aún me daba vueltas en la cabeza. Ella acarició mi brazo como una madre que calma a su hija y añadió: «Él piensa que el lujo lo hace más grande, pero no sabe que la humildad es la verdadera elegancia». Sentí que sus frases me devolvían un poco del aire que me había faltado en días. La casa de Carmen estaba llena de fotos viejas enmarcadas, con muebles sencillos pero cuidados. No había joyas ni bolsos de cuero caros, pero sí un calor humano que no encontraba en ningún club privado ni en ningún restaurante elegante. Me di cuenta de que el consuelo verdadero no se compra, se construye con compañía sincera. En ese momento,
Entendí que mi mayor tesoro eran esas manos arrugadas que me sostenían. Pasamos horas conversando, mientras el sol subía y el calor se colaba por la ventana abierta. Le conté lo del garaje, aunque no en detalle. No quise hablar de la carpeta, pero le confesé que había algo escondido que Raúl quería arrebatarme. Ella frunció el ceño y me miró directo a los ojos. Necesitas un abogado honesto. No te quedes sola en esta pelea. Yo conozco a alguien que puede ayudarte. Al escuchar eso, mi corazón dio un brinco. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía apoyo real. Me dio un papel arrugado con un nombre escrito: Licenciado Herrera. Es serio, no como esos que se venden al mejor postor, aseguró. Guardé el papel en mi bolso y lo acaricié como si fuera una carta de salvación. Sentí un destello de esperanza que hacía días no experimentaba. Antes de irme, Carmen me abrazó con una fuerza que desarmó mi tristeza. No te dejes, Estela. Ya te arrebataron demasiado en la vida. No dejes que también se lleven tu dignidad. Sus palabras me quedaron grabadas como un eco que no se apaga. La miré con gratitud, sabiendo que había encontrado una aliada inesperada en medio de mi soledad. De regreso a mi casa, el cielo estaba encapotado y una ligera llovizna empezó a caer. Cada gota que resbalaba en mi cara me recordaba que aún tenía heridas abiertas, pero también que podía limpiarlas y empezar de nuevo. Caminé con paso lento, apretando el papel en mi mano como quien sostiene un salvavidas en medio de la tormenta. Esa noche me recosté con la certeza de que había dado el primer paso hacia algo más grande. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que la vida me estaba empujando a defender lo que me correspondía. En el silencio de mi habitación, repetí para mí misma: no estoy sola, no esta vez. El papel con el nombre del licenciado Herrera me quemaba en la mano. Pasé horas decidiendo si debía marcar o no, como si al hacerlo estuviera reconociendo que la batalla era inevitable. Finalmente, respiré hondo y marqué el número desde el teléfono fijo de mi sala. Una secretaria amable contestó y me dio cita para esa misma semana. Colgué con un nudo en el estómago, preguntándome si estaba preparada para poner mis secretos en manos de un extraño. El día de la cita me vestí con el único traje oscuro que tenía guardado en el armario, uno que había usado en ocasiones solemnes. Tomé un bolso sencillo, pero en mi interior sentía que cargaba una fortuna invisible. Caminé hasta la parada del camión y todo el trayecto pensé en Julián, en cómo él había pasado años lidiando con balances y cuentas sin que yo lo supiera. Ahora me tocaba a mí entrar en ese terreno desconocido de finanzas y papeles legales. El despacho estaba en un edificio moderno, con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Al entrar, un aroma a café recién hecho y a muebles de caoba encerados me envolvió. Las paredes tenían diplomas enmarcados y cuadros discretos que hablaban de seriedad más que de lujo. Me senté en la sala de espera, observando las personas que entraban y salían, todas con semblantes preocupados y carpetas en la mano. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban. El licenciado Herrera se levantó de su escritorio y me saludó con un apretón de manos firme, pero respetuoso. Su oficina era sobria, con estantes llenos de libros gruesos y ordenados, y una lámpara elegante que iluminaba justo el centro de la mesa. Me invitó a sentarme y escuchó en silencio mientras yo le explicaba que había encontrado documentos ocultos en un garaje que me dejó mi esposo. Sacudí el bolso y coloqué la carpeta sobre el escritorio. Mis manos temblaban, pero no dejé que la voz se quebrara. Herrera abrió el plástico con cuidado, sacó los papeles y empezó a revisarlos con una calma que me desconcertaba. Pasaba hoja tras hoja, asintiendo de vez en cuando, hasta que levantó la vista y me dijo con firmeza: «Esto es legítimo, señora Márquez. Aquí hay propiedades, cuentas y movimientos perfectamente legales». Sentí que se me aflojaban los hombros. Él me explicó cada documento con paciencia, usando palabras que pudiera entender. Me habló de cuentas bancarias en el extranjero, de propiedades registradas con terceros y de herencias ocultas que Julián había protegido con esmero. Yo lo escuchaba con atención, sorprendida de comprender más de lo que imaginaba. Cada explicación era como una llave que abría una puerta cerrada en mi mente. Empecé a darme cuenta de que no era tan incapaz como Raúl quería hacerme creer. Después de un rato, Herrera se acomodó los lentes y me dijo algo que me heló: «Su sobrino no se quedará quieto. Tarde o temprano va a querer impugnar estos papeles. Usted debe estar lista para enfrentarlo en tribunales».
Sentí un escalofrío recorrerme, pero al mismo tiempo una fuerza silenciosa se encendió dentro de mí. No quería pasar el resto de mis días huyendo de la sombra de Raúl. Le pregunté si había forma de protegerme antes de que él diera el primer golpe. Herrera me respondió que lo mejor era ordenar todo, hacer copias certificadas y registrar lo que aún no estuviera asentado en mi nombre. Me entregó una tarjeta de crédito provisional a nombre de la cuenta donde podía retirar fondos de manera legal. La tomé con cuidado, como si fuera una espada que apenas empezaba a aprender a usar. Salí del despacho con la carpeta de regreso en mi bolso, pero con una sensación distinta. Ya no era la mujer humillada que salía de la notaría con una llave oxidada en la mano. Ahora llevaba dentro de mí una decisión: no dejarme arrebatar lo que Julián había guardado en secreto. Caminé por la calle con la cabeza erguida, sintiendo que el mundo me miraba de otra forma, aunque en realidad era yo la que había cambiado. Esa noche, al regresar a mi casa, encendí una vela frente a la foto de Julián y le hablé en silencio. Descubrí tu secreto, y prometo honrarlo. No voy a permitir que me lo quiten. Luego cerré las cortinas y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con la certeza de que, aunque la tormenta estaba por comenzar, tenía un aliado y un plan. Los días siguientes intenté llevar mi rutina como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo se sentía distinto. Ya no miraba el garaje como un rincón abandonado, sino como el corazón de un secreto demasiado grande para mi edad y mi aparente fragilidad. Trataba de mantener la calma, pero cada vez que escuchaba pasos en la calle o un golpe en la puerta, me temblaban las manos. Sabía que Raúl no tardaría en mover sus piezas. Una tarde, mientras cosía un vestido para distraerme, escuché a mi vecina comentar que Raúl había organizado una cena en un restaurante elegante del centro. Al parecer, invitó a toda la familia menos a mí. No me sorprendió, pero me dolió más de lo que quería admitir. Me imaginé esas mesas cubiertas de manteles blancos, copas de cristal y música suave, con él en el centro contando su versión de la historia. Seguramente hablaba de mí como de un estorbo. Esa noche caminé por las calles empedradas de Puebla, buscando aire fresco para sacudirme la tristeza. Al pasar por el mismo restaurante, vi a través de las ventanas grandes cómo todos reían, brindando con vino caro. Raúl estaba ahí, vestido con un traje de diseñador y rodeado de miradas de aprobación. No me vio, pero yo lo observé en silencio, con una mezcla de rabia y desamparo. Sentí que me excluía no solo de la mesa, sino de la familia entera. Regresé a casa con los pies adoloridos y el corazón pesado. Me preparé un té sencillo y me senté frente a la foto de Julián. «Mira lo que hacen, Julián», susurré. «Te borran de un plumazo y me hacen sentir invisible». El silencio de la casa era tan grande que escuchaba el reloj marcando cada segundo como un reproche. En esos instantes, la soledad se volvía insoportable, como si todo el peso de los secretos me aplastara. 2 días después, una prima me visitó sin avisar. Traía un bolso de cuero brillante y un aroma fuerte a perfume importado que llenó mi sala. Apenas se sentó, me miró directo a los ojos y dijo: «Raúl está convencido de que escondes algo en ese garaje. Dice que pronto lo demostrará». Mis piernas se aflojaron, pero fingí calma. Le ofrecí café, aunque por dentro me hervía la sangre. Su tono parecía más de advertencia que de preocupación. Mientras bebía su taza, noté cómo observaba cada rincón de mi casa, como si buscara indicios de un secreto. Yo me limité a sonreír y a desviar la conversación, aunque cada palabra suya me confirmaba lo que ya sabía: Raúl no iba a soltarme. Ella se despidió con un beso en la mejilla, pero sus ojos fríos me dejaron claro que la familia entera estaba de su lado. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera, respirando hondo para no quebrarme. Esa misma noche, al revisar la carpeta otra vez, descubrí anotaciones de Julián que parecían más personales. Había palabras subrayadas, pequeñas flechas con fechas, incluso referencias a cuentas donde había hecho depósitos discretos. Sentí un escalofrío, porque entendí que él había previsto todo: la traición, las sospechas y el intento de arrebatarme lo que me correspondía. Julián había sido más astuto de lo que todos imaginaban. Guardé los papeles en un cajón con llave y recé en silencio. Pedí fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Ya no era solo una cuestión de dinero o propiedades, era la lucha por demostrar que no estaba acabada, que aún podía defenderme. Esa idea me sostuvo en medio del miedo,
como una vela encendida en una habitación oscura. La madrugada me encontró despierta, escribiendo en mi libreta todo lo que recordaba de Raúl, sus movimientos, sus palabras, hasta el tono de su voz cuando me amenazó. Era mi manera de armarme, de no olvidar nada que pudiera servir más adelante. Mientras escribía, sentí que la estela que siempre había callado estaba empezando a despertar. Al amanecer, me asomé por la ventana y vi a Raúl estacionado en su coche brillante al final de la calle. No bajó, solo se quedó ahí un momento antes de arrancar con un rugido fuerte. Ese gesto fue suficiente para entender el mensaje. Me estaba vigilando. Cerré las cortinas con manos temblorosas, pero en mi interior me prometí algo: no iba a dejar que me quebrara. Decidí que necesitaba respuestas más claras, así que al día siguiente fui al banco donde Julián solía ir en secreto. El edificio era imponente, con un vestíbulo de mármol blanco y ventanales que dejaban entrar la luz como si fuera un templo del dinero. Sentí que mis zapatos sencillos desentonaban con los trajes de los clientes que entraban y salían, todos cargando carpetas o hablando de negocios. Caminé con paso inseguro hasta la ventanilla, sosteniendo los documentos como si fueran mi escudo. Me atendió una joven de rostro sereno, con el uniforme impecable y una voz cálida que me sorprendió. «Buenos días, señora, ¿cómo puedo ayudarla?». Me quedé mirándola unos segundos antes de responder. No estaba acostumbrada a que me trataran con respeto en un lugar donde todo giraba alrededor de cuentas, transferencias y tarjetas de crédito. Le expliqué que era viuda y que había encontrado papeles de mi esposo relacionados con ese banco. Ella me pidió ver los documentos y los revisó con paciencia. Se llamaba Lucía Torres. Mientras sus ojos recorrían cada hoja, supe que no estaba fingiendo interés. Me explicó con claridad cada movimiento: depósitos en cuentas conjuntas, transferencias a nombre de terceros y certificados de inversiones que Julián había guardado con cuidado. Escucharla fue como entrar en un idioma nuevo, pero ella me lo traducía con una paciencia infinita. Lucía levantó la vista y me dijo: su esposo era un hombre muy precavido. Todo esto está en orden, pero requiere seguimiento. Si alguien quisiera impugnarlo, necesitaría pruebas sólidas para invalidarlo. Sus palabras me dieron un respiro, aunque también me confirmaron que Raúl tenía un terreno fértil para inventar acusaciones. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar que él podría estar planeando cada paso para arrebatarme lo que Julián me confió. La joven continuó buscando entre los registros digitales y de pronto frunció el ceño. Me pidió un momento y fue a una oficina interior. Regresó con un sobresellado que llevaba mi nombre escrito a mano. Esto estaba archivado junto con las cuentas de su esposo. Parece que él lo dejó aquí para usted. Mi corazón se detuvo por un instante. Tomé el sobre con ambas manos y lo acerqué a mi pecho como si sostuviera un tesoro. No quise abrirlo frente a ella, pero sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Lucía colocó su mano sobre la mía y me dijo en voz baja: «No está sola, señora. Lo que sea que contenga esa carta, confíe en que fue escrita para darle fuerza». Su gesto me conmovió tanto que apenas pude agradecerle. Me sorprendió sentir apoyo en alguien tan joven, cuando los que debieron cuidarme eran los primeros en despreciarme. Guardé el sobre en mi bolso y me despedí con un apretón de manos. Al salir del banco, el sol de mediodía me pareció distinto, como si me iluminara un camino nuevo. Caminé despacio por la calle, sintiendo el peso del sobre como un recordatorio de que Julián había previsto todo, hasta este momento. A mi alrededor, la ciudad seguía su ritmo, ajena a la tormenta que yo estaba enfrentando. En el trayecto a casa, recordé la mirada de Lucía, su paciencia y sus palabras. Me pregunté por qué alguien tan joven estaría dispuesto a ayudarme sin esperar nada a cambio. Quizás la vida me estaba poniendo a prueba, mostrándome que a veces el apoyo llega de donde menos lo esperas. Respiré profundo y me permití confiar, aunque fuera un poco. Al llegar, cerré la puerta de mi casa y me senté en el comedor con el sobre frente a mí. No lo abrí todavía. Preferí observarlo, acariciarlo y dejar que el silencio me envolviera. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, pero también una esperanza que no sentía desde hacía años. Esa mezcla de temor y fe me mantuvo despierta gran parte de la noche. En medio de ese silencio, entendí que había iniciado una batalla que no podía pelear sola. La carta de Julián era un arma, pero también lo era la ayuda de Lucía. No podía desperdiciar ese gesto.
Levanté la vista hacia el retrato de mi esposo y murmuré: «No me soltaste, Julián. Me diste un aliado inesperado». ¿Y tú? ¿Aceptarías la ayuda de alguien mucho más joven, aunque todos te dijeran que no es de fiar? Encendí la lámpara del comedor y coloqué el sobre la mesa, como si fuera un objeto sagrado. Me quedé observándolo un buen rato, temerosa de lo que pudiera contener. La caligrafía de Julián estaba en la portada, inconfundible, con esos trazos firmes que siempre lo caracterizaron. Toqué las letras con la yema de los dedos, como acariciando su mano a través del tiempo. Sentí un nudo en la garganta, porque abrirlo era como escucharlo hablar otra vez. Finalmente, con dedos temblorosos, rompí el sello y desplegué la hoja. El olor a papel guardado me golpeó de inmediato, mezclado con la tinta que parecía resistir los años. «Estela, mi querida esposa», empezaba. Apenas leí esas palabras, las lágrimas me nublaron la vista. Era como si la voz de Julián atravesara la sala y se sentara frente a mí. Apreté los labios y seguí leyendo, aferrándome a cada palabra como si fueran migajas de pan en medio del desierto. En la carta, Julián explicaba que había tomado la decisión de ocultar las propiedades y las cuentas para protegerme. Temía que Raúl y otros familiares intentaran aprovecharse de mi nobleza. «No quise cargar tu corazón con preocupaciones de dinero. Preferí que siguieras viendo en mí a tu compañero y no a un hombre obsesionado con balances y números», escribió. Esa confesión me dolió y me alivió al mismo tiempo. El texto detallaba que había invertido en propiedades discretas, algunas bajo nombres prestados, para evitar sospechas. Hablaba de casas en colonias exclusivas, departamentos en edificios con decoración de lujo y cuentas en bancos extranjeros que ahora me pertenecían. Cada línea revelaba la astucia con la que había tejido su estrategia. Y en medio de todo, repetía una frase: «Confío en tu fortaleza, Estela. Tú sabrás qué hacer». Me llevé la hoja al pecho y cerré los ojos. Sentí su olor, su presencia, como si hubiera regresado por un instante para sostenerme. «Julián, ¿por qué no me lo dijiste en vida?», murmuré entre sollozos. La soledad se mezclaba con una certeza nueva. Él había creído en mí cuando yo misma me subestimaba. Esa confianza era ahora la herencia más valiosa que podía recibir. Continué leyendo y descubrí párrafos escritos casi como instrucciones. Julián mencionaba nombres de abogados de confianza, registros en oficinas notariales y hasta claves de cuentas que debía revisar. Era como si me hubiera dejado un mapa para recorrer un terreno lleno de trampas. Al final de la carta escribió algo que me estremeció: «Si algún día Raúl intenta despojarte, recuerda que no estás sola. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar». La carta terminó con una despedida breve, pero cargada de amor. «Siempre serás mi compañera. Esta es mi manera de cuidarte, incluso después de la muerte». Volví a llorar, pero esta vez no era solo dolor, era también gratitud. Guardé la hoja contra mi corazón y me permití soltar un suspiro que llevaba semanas atorado. Sentí que Julián me había devuelto un poco de fuerza desde donde estuviera. Doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja de madera donde solía guardar mis recuerdos más íntimos. No quería que nadie la encontrara, mucho menos Raúl. Sabía que esas palabras eran mi escudo, mi evidencia y, sobre todo, mi refugio emocional. Me prometí releerla cada vez que sintiera flaquear mis pasos, porque en ella estaba la certeza de que no era tan débil como me habían hecho creer. Esa noche dormí abrazada a la caja, como si abrazara a Julián mismo. Por primera vez desde su muerte, no soñé con despedidas ni con vacíos, sino con luces encendidas en casas amplias, jardines cuidados y ventanas abiertas. Eran imágenes que mezclaban dolor y esperanza, como si la vida me mostrara lo que aún estaba por descubrir. Al amanecer, la carta seguía en mi mente. Me levanté con un nuevo sentido de responsabilidad. Defender lo que Julián había dejado no era solo cuestión de dinero, era una promesa de amor. Y esa promesa, lo supe, iba a ser mi motor en la guerra que apenas empezaba a vislumbrarse en el horizonte. El amanecer traía un silencio extraño, como si el aire estuviera anticipando un golpe. Apenas había terminado de preparar mi café cuando escuché el estruendo de un auto estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Raúl bajando de un sedán negro, acompañado de dos hombres trajeados que parecían más abogados que familiares. Caminaban con paso firme, como si vinieran a ejecutar una sentencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Golpearon la puerta con insistencia, y antes de que pudiera abrir por completo, Raúl entró como si fuera dueño del lugar. El olor penetrante de su perfume caro inundó mi sala sencilla. Se sentó en el sillón principal sin pedir permiso, cruzando las piernas con un aire de superioridad. Sus acompañantes se quedaron de pie, revisando papeles que traían en portafolios de cuero. La escena parecía un tribunal improvisado dentro de mi propio hogar. «Vengo a hablar en serio, tía», comenzó con ese tono calculado que usaba para disfrazar la crueldad. «Estos hombres son mis abogados, y hemos preparado una notificación para usted. Está incurriendo en ocultamiento de bienes, en falsificación de documentos. No puede quedarse con lo que no entiende ni sabe manejar». Me extendió un sobre grande y mi mano tembló al recibirlo. La amenaza ya no era implícita, era legal. Lo abrí frente a ellos y confirmé lo que temía. Una notificación judicial me citaba para un proceso de impugnación. Raúl buscaba anular los documentos de Julián y declararme incapaz para administrarlos. El aire se me fue de golpe, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de la casa. Los abogados me observaban con frialdad, esperando mi reacción, seguros de que me quebraría ahí mismo. Me levanté despacio, sosteniendo el papel con las dos manos. Mi voz salió baja, pero firme. «Esto no es justo, Raúl. Tu tío me confió estas cosas porque sabía que yo era capaz». Él soltó una carcajada seca, como quien escucha un chiste malo. «¿Capaz? Usted no sabe de bancos, de cuentas ni de transferencias. Apenas entiende lo que significa una herencia. No me haga perder el tiempo». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Los abogados recogieron sus portafolios y uno de ellos dijo: «La audiencia será en 2 semanas. Prepárese». Salieron detrás de Raúl, quien al despedirse me lanzó una mirada cargada de burla. El portazo resonó en toda la casa y me dejó temblando. El perfume que había dejado impregnado parecía una sombra que no podía quitarme de encima. Me sentí invadida, despojada de mi propio espacio. Me senté en la mesa con el documento frente a mí. El café ya se había enfriado, pero lo bebí de un trago amargo. En mi cabeza se repetían las palabras incapaz y falsificación como martillazos. No era solo un ataque al patrimonio, era un intento por arrancarme la dignidad que aún me sostenía. Sentí miedo, sí, pero también un coraje que me encendió el pecho. Tomé el teléfono y marqué al despacho del licenciado Herrera. Con voz entrecortada le expliqué lo sucedido y pedí verlo lo antes posible. Me aseguró que no estaba sola, que lo enfrentaríamos con pruebas y con la carta de Julián si era necesario. Colgué con un poco de alivio, aunque la sombra de Raúl seguía presente. Él había declarado la guerra, y yo no tenía más opción que defenderme. La tarde cayó lenta, con un cielo gris que parecía reflejar mi ánimo. Caminé por la sala, acariciando las paredes como si buscara consuelo en ellas. Recordé la mirada confiada de Julián en su carta y las palabras de Carmen, que me había pedido no dejarme humillar. Todo eso me daba fuerzas para no ceder. Esa mezcla de dolor y determinación se volvió mi escudo invisible. Cuando llegó la noche, guardé la notificación en un cajón junto a la carta de Julián. Cerré con llave y apagué todas las luces. Me acosté sabiendo que no habría descanso verdadero, pero también con la certeza de que esta batalla definía no solo mis bienes, sino mi valor como mujer. Y en ese pensamiento me quedé inmóvil, esperando el día siguiente como quien espera un nuevo asalto. Los días posteriores a la notificación fueron un torbellino que me arrancaba el aire. Apenas podía comer, y mis noches se llenaban de insomnio y vueltas en la cama. El licenciado Herrera me citó en su despacho y al entrar me recibió con la seriedad de un general antes de una batalla. Sobre el escritorio extendió todos los documentos que había revisado previamente y los ordenó en carpetas con separadores de colores, como si fueran piezas de un tablero estratégico. «Vamos a preparar cada detalle como si fuera una guerra, señora Márquez», dijo. Esa frase me hizo temblar y, al mismo tiempo, sentir que tenía un ejército a mi lado. Él comenzó a enseñarme cómo leer balances, a distinguir transferencias y a identificar cláusulas escondidas en las escrituras. Yo tomaba notas en una libreta gastada, aunque a veces sentía que estaba aprendiendo un idioma imposible. Me frustraba, pero no me rendía. No podía permitir que mi ignorancia se convirtiera en la excusa perfecta para que Raúl me declarara incapaz.
Cada cifra que lograba entender era un pequeño triunfo, una chispa que me recordaba que aún podía aprender y defenderme. Lucía también se sumó a ese proceso con un entusiasmo que me sorprendía. Me visitaba en la casa después de salir del banco, con carpetas bajo el brazo y la disposición de explicarme todo con paciencia infinita. Me mostraba copias certificadas, movimientos en las cuentas y ejemplos que yo pudiera comprender. Piense en este depósito como en una costura bien hecha, cada punto sostiene al siguiente, me decía. Su juventud contrastaba con mis años, pero su manera de hablar me devolvía la confianza. Empecé a pensar que no estaba tan desarmada como había creído. En las noches, cuando por fin me acostaba, mi mente no descansaba. Los sueños se volvían escenarios inquietantes, mansiones con lámparas de cristal, banquetes interminables, joyas reluciendo en mesas de mármol. Eran símbolos de todo lo que Raúl deseaba con desesperación. Yo despertaba sudando, con el corazón desbocado, sabiendo que esas imágenes no eran mis anhelos, sino el reflejo de su ambición. La diferencia entre su mundo y el mío se volvía más clara con cada pesadilla. Una tarde, Herrera me pidió que practicara como si ya estuviera frente al juez. Me formulaba preguntas rápidas y directas, y yo debía contestar sin titubear. Debe hablar con calma, con seguridad, sin miedo, insistía. Al principio mi voz temblaba y me sentía torpe, pero poco a poco fue apareciendo un tono distinto en mí, un tono que no conocía. Era como si descubriera un rincón oculto de mi carácter, uno que siempre estuvo ahí, esperando a ser llamado. Durante una de esas sesiones, Herrera me reveló una noticia que me sacudió. Raúl estaba intentando sobornar a un testigo. No me sorprendió del todo, pero me llenó de rabia. Era típico del pensar que todo se podía comprar con una tarjeta de crédito, con cenas en restaurantes lujosos o con promesas vacías. No se preocupe, Estela, añadió Herrera, si lo intenta lo desenmascararemos en el juicio. La justicia no siempre es ciega, a veces solo necesita pruebas sólidas. Esas palabras me devolvieron aire, como si fueran un salvavidas en medio del mar. Me aferré a esa esperanza. En mi comedor, rodeada de papeles, resaltadores y tazas de café, entendí que esa preparación no era solo legal, era personal. Estaba aprendiendo a sostenerme con argumentos, a no bajar la mirada cuando alguien cuestionara mi capacidad. La mujer que siempre se había escondido detrás de una máquina de coser estaba mutando en alguien nuevo, alguien que no temía levantar la voz. Carmen pasaba algunas tardes a acompañarme. Llevaba pan dulce y me servía café caliente mientras me recordaba: no pierdas la calma, Estelita. Él quiere verte débil, no se lo permitas. Sus palabras eran bálsamo y empuje al mismo tiempo. A veces me observaba en silencio y yo podía leer en sus ojos un orgullo profundo, como si ya viera la victoria escrita en mi destino, aunque yo todavía cargara mis dudas. Cada noche, antes de dormir, volvía a abrir la caja de madera y releía la carta de Julián. No necesitaba entender cada término financiero para sentir la fuerza que me transmitía. Confío en tu fortaleza, Estela. Tú sabrás qué hacer. Esa línea se había convertido en mi motor, en la prueba de que alguien había creído en mí cuando yo no creía en mí misma. Guardaba la carta bajo mi almohada y la tocaba antes de cerrar los ojos, como si acariciara un amuleto contra la oscuridad. El día de la audiencia se acercaba y la tensión en mi casa era casi palpable. Caminaba de un lado a otro repasando mentalmente respuestas, imaginando la sala del tribunal, los rostros severos, el brillo altivo en los ojos de Raúl. No podía negar que tenía miedo, pero debajo de ese miedo había algo más grande. Una decisión inquebrantable de no dejar que me arrancaran la dignidad que había sostenido durante toda mi vida. Y en esa certeza, por primera vez, sentí que ya no era víctima, estaba lista para la guerra. El cansancio de los preparativos me perseguía hasta la cama. Esa noche me recosté temprano, pero el sueño nunca llegó. El cuarto estaba en silencio, apenas iluminado por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Observaba el techo como si ahí se dibujaran las respuestas que tanto buscaba. Julián ya no estaba, y aunque me había dejado un legado, la lucha para defenderlo parecía demasiado grande para mis fuerzas. Me di la vuelta y vi la foto enmarcada de nuestro aniversario, él con su traje gris y yo con un vestido sencillo que cosí con mis propias manos. En ese retrato él sonreía confiado, como si todo lo tuviera bajo control. Me pregunté qué hubiera hecho en mi lugar. Tal vez se habría enfrentado a Raúl con calma,
usando su experiencia en balances y cuentas. Yo, en cambio, me sentía como una niña perdida en medio de un mar de papeles. El silencio de la casa era abrumador. Se escuchaba el crujido de la madera con cada cambio de temperatura y, de vez en cuando, el ruido lejano de un auto pasando por la calle. Ese vacío me hizo sentir que estaba cargando sola una guerra que debía ser de dos. Tomé la carta de Julián y la coloqué bajo mi almohada, tratando de absorber un poco de la fortaleza que me había dejado en esas palabras. Los recuerdos me atacaban sin piedad. Pensaba en las noches que pasamos planeando un viaje que nunca hicimos, en los jardines que soñamos cuidar y en la tranquilidad de un hogar sin sobresaltos. Ahora, en lugar de eso, tenía audiencias judiciales y la amenaza constante de ser declarada incapaz. Cerré los ojos y lloré en silencio, cuidando que nadie escuchara, aunque no hubiera nadie más en la casa. De pronto, el teléfono sonó y el sobresalto me heló la sangre. Contesté con voz temblorosa, y al otro lado solo escuché una respiración pesada. Unos segundos después, una voz distorsionada susurró: «Si sigues con esto, lo perderás todo». El golpe al corazón fue brutal. Colgué de inmediato, pero me quedé paralizada, con el aparato en la mano y el cuerpo rígido. El miedo había encontrado una nueva forma de entrar. Me levanté y aseguré las ventanas, bajé las cortinas y puse doble seguro en la puerta. La soledad de la noche ahora estaba cargada de amenaza. Sentí que hasta las sombras del pasillo me observaban. Respiré hondo y me repetí que debía mantenerme fuerte, aunque por dentro me estuviera quebrando. Era evidente que Raúl había decidido llevar la guerra más allá del tribunal. Regresé a la cama y abracé la caja de madera donde guardaba los papeles. El frío del metal de la llave del garaje me recordó cómo había comenzado todo. Pensé que tal vez debí quedarme callada, no abrir ese compartimento oculto, no hurgar en secretos. Pero otra voz dentro de mí gritaba que no, que ese hallazgo era la única oportunidad de demostrar mi valor, de defender la dignidad que me querían arrebatar. Las horas se hicieron eternas. Cerraba los ojos, pero en lugar de dormir veía la sonrisa burlona de Raúl, su saco de diseñador, su perfume caro impregnando mi sala. Quería expulsar esas imágenes, pero se repetían como un castigo. Mi única defensa era apretar la carta contra mi pecho y recordar que no todo en mi vida era desprecio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Todavía quedaban destellos de amor verdadero que podían sostenerme. Cuando el amanecer asomó entre las cortinas, me sorprendió encontrarme aún despierta. Me levanté con la piel pálida y los ojos hinchados, pero con una certeza clara: no podía darme por vencida. Aunque me sintiera sola, aunque me quisieran ver derrotada, tenía que llegar a esa audiencia con la frente en alto. No podía permitir que mi historia terminara siendo la de una mujer quebrada por el miedo. Tomé la libreta donde había estado anotando cada detalle y escribí lo sucedido en la llamada. Si querían intimidarme, yo iba a dejar constancia de todo. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo llave. En medio de ese cansancio insoportable, comprendí que cada lágrima derramada esa noche no era debilidad. Era la semilla de la resistencia que me mantenía viva. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que la soledad de la noche te grita más fuerte que cualquier voz, y aún así decides no rendirte? El día de la audiencia amaneció con un cielo encapotado, denso, casi metálico, como si el clima presintiera la tormenta que me esperaba. Me levanté antes del alba y permanecí un momento sentada en la orilla de la cama, escuchando el tic-tac del reloj que sonaba más fuerte que nunca. Me puse el mismo vestido oscuro del funeral de Julián, esa prenda que cargaba consigo tanto dolor como respeto. Sujeté mi cabello con un pasador sencillo y, frente al espejo, intenté convencerme de que la mujer reflejada tenía firmeza en la mirada, aunque por dentro temblara como una hoja al viento. En mi bolso guardé 3 cosas: la carta de Julián, mis anotaciones en la libreta gastada y un rosario que siempre me acompañaba. Sentía que cada objeto era un escudo distinto: amor, razón y fe. Caminé hasta la parada del camión con pasos lentos, mirando cómo la ciudad despertaba ajena a mi batalla. Los vendedores abrían cortinas metálicas, el olor a pan recién hecho llenaba las calles,
y yo pensaba que el mundo seguía su curso mientras mi vida entera estaba a punto de definirse en una sala fría. Al llegar al tribunal, el ambiente me golpeó como una losa. El vestíbulo olía a madera encerada, a papeles viejos y a miedo contenido. Personas iban y venían con carpetas bajo el brazo, cada una arrastrando sus propios pleitos. Me senté en una banca helada, rodeada de murmullos que parecían cuchichear sobre mí aunque no dijeran mi nombre. Cerré los ojos para escuchar mi respiración y obligarme a mantener la calma. No podía mostrar debilidad, no ese día, no frente a Raúl ni frente a los jueces. Él apareció poco después, impecable en un traje de diseñador azul marino, con un reloj de oro que brillaba como si fuera un trofeo. Caminaba como si la sala fuera un club privado y no un tribunal. Saludaba a conocidos, estrechaba manos y sonreía con esa suficiencia que tantas veces me había hecho sentir insignificante. Al cruzar su mirada conmigo, me lanzó una sonrisa torcida, cargada de burla. Bajé la vista, pero no por vergüenza, lo hice para guardar fuerzas, para que no pudiera ver la batalla silenciosa que ya estaba librando. El licenciado Herrera llegó y se sentó a mi lado con la serenidad de quien sabe caminar en esos terrenos. Colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, llena de documentos organizados al milímetro. Su sola presencia me dio un poco de alivio. Me miró directo a los ojos y me susurró: «Todo va a salir bien, Estela. Confíe en usted». Me aferré a esas palabras como quien se sujeta a un barandal en medio de una escalera empinada. En ese instante comprendí que no estaba completamente sola. Cuando nos llamaron a pasar, mis piernas pesaban como plomo. La sala estaba iluminada por lámparas altas que dejaban ver hasta el más mínimo detalle. Los gestos de los asistentes, el brillo del mármol en el piso, la rigidez de los guardias. El juez ocupaba su lugar en el estrado con expresión severa. Me senté con el corazón acelerado, consciente de que todos los ojos estaban sobre mí, evaluando si era tan frágil como Raúl había pintado. Sentí un frío recorrerme la espalda, pero permanecí erguida. La audiencia inició con la voz grave del juez. Raúl se levantó de inmediato y comenzó su discurso, preparado para arrasar con todo. Habló de su papel como supuesto administrador de confianza, de cómo Julián le había dejado la responsabilidad de manejar cuentas y propiedades. Cada frase era un dardo dirigido a mi credibilidad. Pintaba de mí un retrato de mujer inútil, apenas capaz de coser, sin noción de finanzas ni de decisiones importantes. Cada palabra era un cuchillo, pero decidí apretar los labios y esperar mi turno. Sus abogados reforzaron la acusación mostrando papeles que parecían balances, pero que yo sabía que eran incompletos, hasta manipulados. El juez los observaba con atención, aunque no emitía opinión alguna. Yo, desde mi asiento, me retorcía las manos bajo la mesa, deseando gritar que todo era mentira. En ese momento, Herrera me tocó suavemente el brazo y con un gesto me recordó que debía mantener la calma, que la verdad saldría a la luz en su debido momento. Finalmente, me llamaron al estrado. Sentí que el tiempo se detenía. Caminé despacio, con la carta de Julián guardada en mi bolso y el peso de toda mi vida sobre los hombros. El silencio era total. El juez me miró directo y me preguntó: «¿Usted entiende lo que está en juego aquí, señora Márquez?». Sus palabras retumbaron como un martillo en medio de la sala. Todos aguardaron mi respuesta: el público, los abogados y Raúl, que me observaba con el mismo brillo arrogante de siempre. Respiré profundo, me sostuve de mi propio valor y contesté con voz firme: «Sí, lo entiendo. Sé perfectamente lo que está en juego». Mi respuesta resonó más fuerte de lo que imaginaba. Vi un destello de sorpresa en el rostro de Raúl, como si no hubiera anticipado que yo pudiera hablar con tanta seguridad. Esa chispa de confianza me encendió por dentro. Regresé a mi asiento con el corazón desbocado, pero con una convicción clara: ya no era la misma mujer humillada en la notaría. El juicio apenas comenzaba, pero yo ya había dado el primer paso hacia una victoria que no se medía en bienes, sino en dignidad. El tribunal se sentía como un escenario en el que todos esperaban ver quién caería primero. Las luces blancas iluminaban cada rincón de la sala, dejando al descubierto nervios, gestos y hasta el más mínimo suspiro. Yo permanecía sentada, con el bolso sobre las piernas, mientras el juez pedía que se presentaran los testigos. Sabía que llegaba el momento en que otros hablarían en mi nombre, y eso me llenaba de miedo y esperanza al mismo tiempo. Lucía fue la primera en pasar.
Caminó con paso firme, su juventud contrastando con la solemnidad del lugar. Se sentó frente al juez y respondió cada pregunta con serenidad. Explicó cómo había revisado las cuentas y confirmado que todo estaba en orden. El señor Julián Márquez actuó con absoluta legalidad, dijo con voz clara. Sentí un nudo en la garganta al verla defenderme con una convicción que me conmovía más que cualquier argumento técnico. El rostro de Raúl se endureció. Movía las manos nervioso, ajustándose la corbata como si le apretara demasiado. Yo lo observaba de reojo y veía cómo la seguridad con la que había entrado empezaba a resquebrajarse. Era evidente que no esperaba que una joven empleada bancaria hablara con tanta firmeza. En sus ojos se reflejaba la rabia contenida, y yo lo sentí como un pequeño respiro en medio de la batalla. Después fue el turno de doña Carmen. Avanzó despacio, apoyándose en su bastón, pero con la mirada erguida. Cuando habló, la sala entera pareció detenerse. Relató cómo me había visto salir del despacho el día de la lectura del testamento, humillada por las palabras de Raúl. Esa mujer ha vivido con dignidad toda su vida, no es incapaz ni ignorante. Es fuerte y merece respeto, declaró. Cada frase suya era como una joya brillante que iluminaba mi vergüenza convertida en orgullo. Yo escuchaba con los ojos húmedos, agradecida por su valentía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba de mí con respeto frente a todos. Carmen no solo estaba contando mi dolor, estaba devolviéndome la voz que me habían querido arrebatar. El juez la escuchó con atención, tomando notas, mientras algunos asistentes murmuraban entre sí, sorprendidos por la contundencia de su testimonio. Raúl no soportó más y se levantó de golpe. Su voz tronó en la sala. Son mentiras. Todo esto es un complot para quitarme lo que me corresponde. El juez golpeó la mesa para exigir silencio, pero el daño ya estaba hecho. Su explosión lo dejó en evidencia. Los presentes lo miraban con incomodidad, y yo aproveché ese instante para sostenerme en la calma que tanto me había costado construir. El licenciado Herrera pidió que constara en actas la conducta de Raúl, señalando que un hombre incapaz de controlar sus emociones difícilmente podía manejar una herencia con responsabilidad. El juez asintió, y esa simple acción me dio un respiro. Sentí que la balanza se inclinaba poco a poco, aunque la batalla aún no estaba definida. Pero ya no era yo sola enfrentando a Raúl, eran las voces de quienes habían decidido dar la cara por mí. Al terminar los testimonios, el juez anunció un receso breve. Salí de la sala con el corazón palpitando fuerte. Carmen me tomó de la mano y me dijo al oído: «Ya diste el primer paso, Estela, y no estás sola». La abracé con fuerza, agradeciendo esa lealtad que valía más que cualquier riqueza. En su mirada encontré el respaldo que me hacía falta para seguir. Mientras esperaba el regreso al tribunal, pensé en lo que había pasado. Por años me habían hecho sentir invisible, como si mis palabras no tuvieran valor. Y ahora, frente a todos, había voces que me defendían con fuerza y claridad. Esa sensación de ser reconocida me llenaba de un orgullo silencioso que me devolvía el aire. Tal vez no tenía mansiones ni joyas, pero tenía la verdad de mi lado. Volvimos a entrar a la sala. Raúl me lanzó una mirada cargada de furia, pero yo ya no bajé la cabeza. Su rabia era la prueba de que estaba perdiendo terreno. Esa certeza me sostuvo mientras el juez retomaba la audiencia. Me quedé en silencio, con la carta de Julián cerca del corazón, recordando que todavía quedaban pruebas por presentar. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena defender la verdad, aunque eso signifique perder la familia que tanto amaste? El ambiente en la sala era cada vez más tenso. Podía sentirse el aire cargado, como si todos supieran que lo más importante aún estaba por revelarse. Yo tenía la carta de Julián guardada en mi bolso, envuelta en un pañuelo de lino. No había querido mostrarla antes porque era lo más íntimo que me había dejado, pero entendía que había llegado el momento de sacarla a la luz. Respiré hondo y esperé a que el juez me diera la palabra. El licenciado Herrera se levantó con calma y pidió permiso para presentar una prueba decisiva. El juez lo autorizó y me indicó que me acercara al estrado. Sentí que las piernas me pesaban, pero caminé despacio hasta el frente. Saqué la carta y la coloqué sobre la mesa con cuidado, como si pusiera un corazón abierto a la vista de todos. El silencio se apoderó de la sala. El juez tomó la hoja con guantes blancos y la examinó con detenimiento.
Preguntó si reconocía la caligrafía y respondí con firmeza. Sí, es la letra de mi esposo, la reconocería entre mil. Las palabras se me quebraban un poco, pero no de miedo, sino de emoción. Vi a Raúl fruncir el ceño, intentando contenerse, aunque sus dedos se movían nerviosos sobre la mesa. Herrera explicó que esa carta no solo era un testimonio personal, sino también un documento que confirmaba la voluntad de Julián. Señaló las instrucciones escritas de su puño y letra, los nombres de propiedades y las claves de cuentas bancarias. Todo estaba ahí, claro y detallado. El juez asentía mientras recorría los párrafos con la vista, y yo sentía que cada segundo alargaba mi vida y mi dignidad. Raúl no aguantó más y pidió interrumpir. Sus abogados alegaban que era una simple carta, sin validez legal. Pero Herrera respondió con calma: más allá del valor jurídico, aquí hay información que coincide con registros oficiales y pruebas ya presentadas. Esa seguridad lo dejó sin aire. Raúl intentó sonreír, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. La sala estaba en un silencio expectante. Nadie se movía, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Yo no podía dejar de mirar la carta, recordando el momento en que la abrí en soledad. Ahora estaba expuesta frente a desconocidos, pero entendía que era necesario. Era el puente entre la vida de Julián y mi lucha actual, la prueba de que él había confiado en mí hasta el último momento. El juez me pidió que leyera en voz alta un fragmento. Mis manos temblaron un poco, pero logré sostener la hoja. Leí: confío en tu fortaleza, Estela. Tú sabrás qué hacer. Al pronunciar esas palabras, mi voz retumbó en la sala y el eco pareció cubrir cualquier duda. Vi cómo varios presentes bajaban la mirada, como si comprendieran que aquello no era solo dinero, era la dignidad de una mujer defendiendo su lugar. Raúl golpeó la mesa con furia, acusándome de teatral. Pero ya no importaba. El juez lo mandó a callar y pidió que se registrara todo en actas. Me senté de nuevo, con el corazón latiendo fuerte, pero con la sensación de que había dado el paso más importante de mi vida. Ya no podía ocultar más nada. Mi historia estaba sobre la mesa, junto con la verdad. El licenciado Herrera me miró y asintió con serenidad. Sabía que habíamos cumplido con la parte más dura. A partir de ese momento, la decisión quedaba en manos del juez. Yo solo tenía que esperar. El tiempo parecía alargarse como un día interminable, pero dentro de mí había un alivio silencioso. Había hecho lo que debía hacer. El juez cerró la carpeta y anunció que la sentencia se daría al día siguiente. El murmullo llenó la sala, pero yo me quedé inmóvil, observando cómo Raúl me fulminaba con la mirada. Él no lo aceptaba, pero ya estaba derrotado en su soberbia. Salí de la sala con el bolso apretado contra mi pecho, sabiendo que esa noche sería la más larga, pero también la más decisiva. La mañana de la sentencia llegué al tribunal con el estómago revuelto. Apenas había podido dormir, y cada minuto de la noche anterior me pareció eterno. Caminé con paso lento, pero firme, sabiendo que ese día marcaría el resto de mi vida. Al entrar a la sala, sentí un aire denso, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de definirse. Mis manos apretaban el bolso donde guardaba la carta de Julián, aunque ya no necesitaba mostrarla otra vez. Raúl estaba sentado al otro extremo, con la mirada altiva y el saco de diseñador impecable. A su lado, los abogados hojeaban papeles con nerviosismo. Su perfume fuerte impregnaba el aire, pero esta vez no me intimidó. Al contrario, me resultaba insoportable, como el olor de alguien que intenta ocultar la derrota con fragancias caras. Lo vi sonreír, pero en sus ojos había un destello de rabia que no lograba disimular. El juez entró y el murmullo se apagó de inmediato. Con voz solemne, comenzó a leer el fallo. Cada palabra me caía como gotas de agua sobre una piedra, lentas, firmes, inevitables. Confirmó la validez de los documentos, reconoció que las propiedades y las cuentas pertenecían legítimamente a mí y desestimó los alegatos de incapacidad. El silencio en la sala fue absoluto. Sentí cómo se me aflojaban los hombros y el aire volvía a mis pulmones. Raúl se removió inquieto en su asiento. Intentó interrumpir, pero el juez continuó implacable. Además, quedaba demostrado que había intentado manipular testigos y falsear pruebas, motivo por el cual se anulaba parte de la herencia que inicialmente le correspondía. Esa frase cayó como un trueno. Lo vi apretar los puños,
incapaz de contener su furia. Su mundo de lujo y soberbia empezaba a derrumbarse frente a todos. Yo permanecí sentada, sin moverme, con el corazón latiendo fuerte. No necesité hablar ni gritar. La justicia estaba haciéndolo por mí. Recordé todas las noches de miedo, las lágrimas derramadas en soledad y los insultos velados que había tenido que soportar. En ese instante, todo cobraba sentido. No era solo una victoria legal, era la reivindicación de mi dignidad, el reconocimiento de que no estaba acabada. Los abogados de Raúl intentaron protestar, pero el juez cerró la carpeta con un golpe seco que zanjó cualquier discusión. El murmullo del público creció, algunos se levantaron sorprendidos, otros miraban a Raúl con desaprobación. Yo me quedé en silencio, observando cómo mi sobrino salía del estrado con pasos torpes, arrastrando la soberbia como una losa. Nunca lo había visto tan descompuesto. Al salir de la sala, Carmen me abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, Estela», susurró. Sentí sus brazos como un refugio cálido, y por un instante dejé que mi cuerpo descansara en su fuerza. Herrera también me felicitó, con esa seriedad que nunca perdía, pero en sus ojos vi un brillo de satisfacción. Sabía que había ganado algo más que un caso, había recuperado el respeto que me habían querido negar. Raúl pasó junto a mí con la mirada envenenada, pero no me dirigió palabra. Caminó hacia la salida rodeado de silencio, como un hombre que pierde todo lo que creía suyo. Su saco de lino, su reloj de oro y su perfume caro ya no podían ocultar la derrota. En ese momento comprendí que la verdadera caída no era económica, sino moral. Y él la estaba sufriendo frente a todos. Caminé hacia la puerta del tribunal con la frente en alto. Afuera, el sol brillaba como si quisiera premiar mi resistencia. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, dejando que el aire fresco me limpiara de tantas noches de angustia. La ciudad seguía su curso, pero para mí, ese día era un renacer. Era la confirmación de que todavía podía sostenerme en pie y decidir por mí misma. De regreso a casa, me senté en el comedor y abrí la libreta donde había anotado cada detalle de esta batalla. Escribí en letras firmes: «Hoy vencí». Cerré el cuaderno y lo guardé en la caja junto con la carta de Julián. Esa mezcla de papeles, recuerdos y palabras era ahora mi tesoro más valioso. Y mientras encendía una vela de agradecimiento, supe que aún quedaba un último paso: decidir qué hacer con todo lo que había recuperado. Los días posteriores a la sentencia se convirtieron en un bálsamo después de un huracán que casi me arranca de raíz. Caminaba por mi casa y sentía que todo había cambiado. Las paredes parecían más luminosas, las cortinas dejaban entrar el sol con un resplandor distinto, y hasta el piso, que siempre rechinaba, sonaba ahora como una melodía conocida. Ya no era la mujer que salió humillada de la notaría con una llave oxidada en la mano y las miradas burlonas clavadas en la espalda. Ahora me miraba al espejo y reconocía en mis propios ojos a alguien que había defendido su lugar en el mundo, no solo en bienes materiales, sino en dignidad. Con la ayuda del licenciado Herrera comencé a organizar las propiedades y las cuentas que Julián había escondido con tanto cuidado. Algunas casas las vendí, otras las puse en renta, y con cada firma de contrato sentía que estaba tejiendo un futuro más estable. No quería convertirme en esclava de la riqueza, ni perderme en ese vacío de lujo y ambición que había cegado a Raúl. Preferí construir algo más duradero, un fondo de becas para jóvenes de escasos recursos que soñaban con estudiar. El dinero, que para otros era motivo de vanidad, se transformó para mí en un puente hacia oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo la primera vez que entregué una beca. Fue a una muchacha de mirada brillante que deseaba ser doctora. Cuando tomó el sobre con sus manos temblorosas, vi en ella a la Estela joven que cosía vestidos de madrugada bajo la luz amarillenta de una lámpara, soñando con un futuro imposible. La chispa en sus ojos fue como un espejo que me confirmó que estaba sembrando esperanza. En ese instante entendí que el legado de Julián no era solo mío, debía compartirse con quienes también luchaban por su dignidad. Sin embargo, también me permití un regalo personal: el garaje. Ese espacio oscuro, polvoriento y olvidado se convirtió en mi refugio. Lo limpié con paciencia, pinté sus paredes, mandé colocar una nueva cerradura brillante y lo llené de orden. Donde antes había cajas rotas y olor a humedad, ahora había un taller silencioso que guardaba la memoria de Julián. Cada vez que entraba, me parecía sentirlo cerca, observándome desde algún rincón invisible con su sonrisa reservada. Ese lugar,
que todos despreciaron como un basurero, se había transformado en un santuario de amor y de resistencia. En mis caminatas por Puebla, a veces me detenía frente a los mismos restaurantes elegantes donde Raúl solía presumir su poder. Ya no me dolía recordarlo, ahora esas imágenes eran solo escenas viejas, sin fuerza para lastimarme. Comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los relojes de oro, en los autos brillantes ni en los viajes de lujo, sino en la libertad de elegir. Decidir mi destino sin miedo, caminar con la frente en alto, disfrutar un café sencillo en el patio de mi casa, eso era un lujo que nada ni nadie podía arrebatarme. Doña Carmen venía a visitarme con frecuencia. Nos sentábamos bajo su bugambilia, con el aroma de café recién hecho mezclándose con las flores. Ella me repetía que mi historia se había convertido en un ejemplo para otras mujeres del barrio, mujeres que, como yo, habían sido tratadas como un estorbo por sus propios familiares. Yo sonreía tímidamente, sin terminar de creer que mi vida sencilla pudiera inspirar a alguien. Pero en sus ojos había orgullo, un orgullo tan genuino que me bastaba para confirmar que había hecho lo correcto. Lucía también se volvió parte fundamental de mi vida. Dejó de ser la empleada del banco para convertirse en una amiga cercana, casi como la nieta que nunca tuve. Caminábamos juntas por librerías y ferias locales, y ella me hablaba de proyectos con una energía que me contagiaba. Con ella aprendí que la confianza puede nacer en los lugares menos esperados y que la juventud, unida a la experiencia, puede construir puentes capaces de sostener cualquier historia. Cada noche, antes de dormir, abría la caja de madera y sacaba la carta de Julián. La leía despacio, palabra por palabra, como si fueran oraciones. Confío en tu fortaleza, Estela. Tú sabrás qué hacer. Esas frases se habían convertido en mi faro, en la brújula que me recordaba quién era y lo que había logrado. Ahora entendía que Julián no me había dejado sola. Me había preparado para descubrir una fuerza que yo misma desconocía. Esa fortaleza, más que las propiedades o las cuentas, era la herencia que realmente importaba. Una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse, cerré el garaje con la nueva llave y me quedé de pie frente a la puerta recién pintada. La luz dorada iluminaba las calles empedradas, y el viento suave traía consigo un murmullo de calma. Toqué la cerradura y susurré: «Gracias, Julián». Creyeron que era basura, pero era nuestro tesoro. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez no era tristeza. Era gratitud por el camino recorrido y por la vida que aún me quedaba por delante. Hoy camino más despacio, pero con la cabeza erguida. Descubrí que la dignidad es la única herencia que nunca pierde valor, y que incluso en medio del desprecio puede brotar la semilla de la redención. No sé cuántos años me quedan, pero cada día lo vivo con calma, con la certeza de que la vida me dio una segunda oportunidad para demostrar quién soy en realidad. Y si algún día alguien pregunta qué encontré en aquel garaje, responderé con una sonrisa: encontré mi fuerza. ¿Y tú, serías capaz de encontrar un tesoro en medio de todo aquello que otros llamaron basura? Porque si hoy te sientes rechazada, subestimada o tratada como un estorbo, quiero que escuches bien estas palabras. Tú no eres un desecho. Tú eres raíz. Eres memoria. Eres fortaleza silenciosa que muchos jamás podrán comprender. Sé que diste tu vida cuidando, sosteniendo, aguantando humillaciones y renunciando a sueños propios para que otros pudieran caminar. Y quizás, como me pasó a mí, un día te hicieron creer que no valías nada. Pero déjame decirte algo: la dignidad que llevas dentro no tiene precio. Lo que parece pequeño, olvidado o inútil, como ese viejo garaje, puede esconder la riqueza más grande: tu historia, tu voz, tu derecho de existir con la frente en alto. Así que no dejes que nadie te robe lo que eres. La vida aún guarda milagros escondidos en rincones que otros nunca miraron. Y lo más hermoso es que tú aún tienes tiempo de abrirlos, de reclamarlos y de vivirlos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida. Porque aquí, nunca estarás sola. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando un hijo gritó a su propia madre: «Mis suegros mandan aquí, no tú». Ella no suplicó, no discutió, pero lo que hizo después, cancelarle su tarjeta de $9,000, cambió todo en un instante. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo gritó, mis suegros mandan aquí, no tú». Me reí.
y le cancelé su tarjeta de $9,000 ese día. El final te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.